presente video tiene como propósito servir como una guía informativa para identificar todos los cambios que el ser humano experimenta al encontrarse en una etapa tan crítica como puede ser el desarrollo relativo a la adultez, atendiendo justamente lo requerido en la presente tarea entregable, ¿no es cierto? Donde nos solicitan justamente este tipo de información y donde se orienta en concreto a desarrollar el tema relativo a la adultez media. Introducción. Tras una etapa convulsionada y basada en la búsqueda de la identidad personal, como es la adolescencia, la adultez empieza a convertirse en la gran oportunidad de organizar arquitectónicamente lo que será el resto de la vida del ser humano, a través del aprendizaje continuo y una constante toma de decisiones orientadas, entre otros aspectos, a lograr la tan ansiada independencia personal, que es básicamente lo que se espera de una persona que llega a la etapa de la adultez. A continuación presentaremos bajo el presente formato audiovisual la perspectiva de diversos autores, acompañada de una posición personal sobre una etapa tan importante como la adultez, incidiendo fundamentalmente en las transformaciones que se vienen generando durante la adultez media en distintos ámbitos del desarrollo, tales como en el ámbito físico, por ejemplo, donde apreciaremos que si bien podemos identificar la pérdida o la reducción de algunas habilidades o de algunas capacidades, en este momento, por ejemplo, yo que tengo 47 años, estoy ya usando lentes, tenemos la factibilidad de compensar muchas de ellas con habilidades de suma utilidad en esta etapa de nuestras vidas, que se aprecian fundamentalmente en los ámbitos cognitivo y de desarrollo psicosocial, donde realmente hay un desarrollo y en muchos casos se aprecian los mejores momentos de la vida. El desarrollo del presente trabajo no puede desprenderse naturalmente de una perspectiva crítica, dado que la suscrita, por ejemplo, está atravesando justamente por la etapa de adultez media, tal como lo acabo de señalar. Por consiguiente, considero que esta será una importante ocasión para confrontar la información técnica con situaciones reales y específicas situadas en el año 2021. ¿Es cierto? Hay que tener en cuenta que las investigaciones son de décadas anteriores. Bueno, y en esta época, evidentemente, la expectativa de vida en distintos países ha variado notablemente y la tecnología también ha cambiado en gran forma nuestro estilo de vida. Para adentrarnos a las características propias de la adultez media, resulta importante entender qué es ser adulto. En ese contexto, vale indicar que adulto proviene del latín adultum, que significa que ha terminado de crecer, el cual dentro del ciclo de vida implica que se encuentra en un periodo intermedio entre la adolescencia y la vejez. Y en todo caso, ¿qué es lo que se espera de un adulto? Socialmente, ser un adulto implica formar parte de un medio social, ser reconocido como una persona con la madurez suficiente para enfrentar los retos que se vienen. Seguramente esperamos a una persona sumamente responsable, cabal y autosuficiente. Por ello, al respecto conozcamos lo que indican algunos autores al respecto. Para importantes autores como Allport, Erikson o Maslow, la adultez es como un estado, una meta o una aspiración difícil de definir, pero que equivale al de una persona madura. Recordemos, por ejemplo, que Maslow tiene desarrollado en su teoría el aspecto de la autorrealización, que de alguna manera, como vamos a ver más adelante, forma parte de lo que es el contexto y el concepto de la adultez. Por su parte, Folliet señala que el adulto es aquel hombre que ha dejado de crecer y ha logrado la talla normal en todos los rasgos de su ser. Por su parte, Kohler define la adultez de una manera bastante poética que vamos a conocer a continuación. Heredero de su infancia, salido de su adolescencia y preparando su vejez, el adulto es un desarrollo histórico en el que se prosigue o debería proseguirse la individualización del ser y su personalidad. Para Kohler, existen 3 criterios determinantes a tener en cuenta en un adulto. El primero, la aceptación de responsabilidades, luego el predominio de la razón y el tercero, el equilibrio de la persona. Volvemos un poco al mismo contexto, ¿no? Equilibrio, responsabilidad, tranquilidad, ¿no? Que son elementos que forman parte fundamentalmente de esta etapa de nuestras vidas. Al respecto, y tomando como referencia lo expresado por los autores consultados, podríamos inferir tal vez que la adultez es un periodo de notoria tranquilidad, como lo hemos señalado hace un momento, ¿no? Donde la madurez impera y el equilibrio determina nuestros actos. Pero al respecto, ¿qué pasa con la responsabilidad de sacar adelante una familia o con el cumplimiento de responsabilidades en trabajos donde las expectativas son cada vez mayores y más competitivas, que es lo que nos pide ahora este mundo tan cambiante y tan álgido? Personalmente, creo que es una etapa donde el manejo del estrés se convierte en un elemento crucial y preponderante,
y donde no necesariamente todo lo conseguimos de la misma manera, o todos vamos a conseguir lo que esperan de nosotros. Por ello debemos entender que en el ámbito de la adultez, varios autores establecen algunas etapas. Levinson, por ejemplo, distingue entre 4 eras cuando se refiere a la adultez. Primero habla de la preadultez, hasta los 17 años de edad. Luego de la adultez temprana, entre los 17 y los 45 años de edad. Posteriormente, la adultez intermedia, entre los 45 a 65 años de edad. Y finalmente, la adultez tardía, entre los 65 años hacia adelante. Por su parte, Erikson se anima a entender la aventura de la adultez en 3 etapas, donde se transita por un periodo de crisis que, una vez resuelto, permite cultivar un valor asociado con el aprendizaje generado ante el manejo de dicha situación compleja. Es bastante interesante realmente esta definición y cómo él transita por las distintas etapas de la vida. En esa medida podemos decir, por ejemplo, que el joven adulto está entre los 18 y los 30 años y justamente transita entre la dicotomía de la intimidad versus el aislamiento. La característica de esta etapa es la búsqueda de relaciones, ¿no? Donde buscamos un poco la relación de pareja, buscamos afianzar nuestras amistades, buscamos tratar de afianzar también nuestra vida social, entre otros aspectos. La patología en este caso sería el aislamiento o la separatividad, en la medida de que no sigamos por la característica que se ha trazado inicialmente. Y el valor en este caso sería el amor, ¿no es cierto? Donde afianzamos mucho nuestras relaciones personales, familiares y de pareja, evidentemente. Luego viene la etapa adulta intermedia, entre los 30 y los 60 años, donde se habla de la dicotomía entre la generalidad versus el estancamiento. Ahí hablamos como característica de la plenitud y la madurez psicosocial. Como patología podríamos ver una situación adversa como el estancamiento o la autoabsorción en situaciones particulares. Y si pasamos esta crisis, podemos llegar a conseguir el valor del cuidado, ¿no? Porque tenemos probablemente que pasar en estos momentos en una etapa en la cual vamos a cuidar a nuestra familia, a cuidar seguramente a nuestros padres que son mucho más ancianos, etc. Posteriormente viene la etapa adulta avanzada, desde los 60 años hacia adelante. Ahí hablamos de la dicotomía entre la integridad versus la desesperación, ¿no es cierto? La característica es el fin de la vida, que es la unificación, la capacidad de hacer un pequeño recordario y un pequeño análisis de lo que ha sido nuestra vida, de determinar nuestros aciertos y nuestros errores, de repente de tratar de mejorar algunas situaciones que están pendientes. La patología podría ser la desesperanza y el valor que conseguimos en este aspecto sería la sabiduría, ¿no es cierto? Que es la fuente de todas las apreciaciones y los logros que hemos desarrollado en el transcurso de nuestra vida. En ese contexto, si bien no existe un consenso entre el periodo en el cual comienza y termina cada etapa de la adultez, para efectos del presente video nos centraremos en el adulto intermedio o adultez media, tomando como referencia el periodo entre los 40 a los 65 años. Con respecto a lo que conocemos como adultez media, es importante señalar que esta etapa de nuestras vidas presenta las siguientes características. Según Papalia, en el año 2017, las personas que llevan una vida sedentaria pierden el tono muscular y la energía, y cada vez se inclinan menos a ejercitarse. Sin embargo, esta situación puede revertirse, ya que nunca es tarde para adoptar un estilo de vida más sano. Otro aspecto al destacar es el de los problemas de la vista. Estos aspectos están relacionados con la edad, que se presentan en 5 ámbitos fundamentalmente. Visión cercana, visión dinámica, que es la lectura de letreros en movimiento, por ejemplo, la sensibilidad a la luz, la búsqueda visual, que es localizar un auto en un estacionamiento, para dar un ejemplo, y la velocidad de procesamiento de la información visual. Algunos adultos también evidencian una pequeña pérdida de agudeza visual, esto es, una menor nitidez en la visión. Asimismo, también se manifiesta una sensibilidad al gusto y al olfato, se pierde un poco esta capacidad. Se dice que lo pierden más rápido los hombres que las mujeres, pero bueno, eso va a depender también de cada persona. En algunos casos se identifica también la pérdida gradual del oído, relacionada con la edad, en este caso, que es conocida como presbiacusia, lo que puede hacerse evidente generalmente a partir de los 50 años. Fossard y Gordon Saland, en el 2001, que han sido citados por el material de trabajo de la Universidad Montclair en el 2021, justamente hacen un pequeño hincapié en este aspecto, que en algunos casos efectivamente también se produce.
Hay que tener en cuenta también que la vida moderna, con el uso de los audífonos y otros elementos, puede también incidir en que esta situación se dé incluso antes de esa época. En situaciones determinadas se aprecia la pérdida de fuerza muscular, ya que del 10 al 15% de la fuerza máxima se pierde hacia los 60 años. Sin embargo, ello puede evitarse con el entrenamiento, que puede generar una mayor vigorosidad. De otro lado, si bien la capacidad reproductiva disminuye, ello no quiere decir que el goce sexual se pierda, al contrario, continúa. En las mujeres inicia el proceso de menopausia, que implica el fin de la etapa reproductiva, el cual en muchas mujeres es transitado sin mayores dificultades. En los hombres se aprecia baja de testosterona, cierta disminución de la fertilidad y mayor riesgo de disfunción eréctil. En el ámbito del desarrollo cognitivo, las personas de edad media son más escrupulosas, debido al parecer a la experiencia que brinda el trabajo y la estabilidad. Además, se continúa en ascenso tras lo iniciado en la adultez temprana. Muchos de ellos consiguen cargos importantes, incluso el mayor desarrollo o el pico de su ascenso profesional. Esta condición les permite orientarse a la productividad, logrando muchas veces que las cosas realmente se hagan, ¿no? Dando un sentido muy importante al logro de los objetivos. Shaye, en el año 1996, a través del estudio longitudinal de Seattle, identifica gran estabilidad en la inteligencia práctica, conocida como sabiduría y pericia. La pericia conocida como la capacidad para dirimir ante situaciones conflictivas. Además, se identifica una gran plasticidad en el rendimiento cognitivo, asociado también a estilos de vida y a continuidad en el ámbito intelectual. De otro lado, se identifica que si bien no hubo reducción en la mayoría de habilidades tales como significado verbal, fluidez verbal, numérica, orientación espacial, razonamiento inductivo y velocidad perceptual, sí se aprecia en determinados casos reducciones en tareas numéricas y recuerdo, así como en memoria funcional, esto es, en retención de nueva información, por ejemplo. En cuanto a la creatividad, la adultez media muestra un mayor desempeño creativo, poniendo en práctica la mayor creatividad que puede haberse desarrollado en periodos más jóvenes. De otro lado, en el desarrollo psicosocial, podemos identificar, de acuerdo a lo señalado por Maslow en el año 1968, la plena realización del potencial humano, conocida como autorrealización, que solo puede llevarse a cabo en la madurez. Asimismo, según Costa y McRae, en el año 2006, las personas de mediana edad desarrollan mayor calidez, confiabilidad, responsabilidad y tranquilidad. Pueden efectuar contribuciones más productivas al trabajo y a la sociedad. De otro lado, también podemos destacar lo señalado por Carl Jung en el año 1966, quien destaca que en esta etapa de la adultez media se desplaza la preocupación hacia el yo interno y espiritual, renunciando incluso a la imagen juvenil y siendo realmente conscientes de nuestra mortalidad. Estamos a la mitad de nuestra vida, entonces hay algunos aspectos que comienzan a transitar por nuestra cabeza y al cual le damos una mayor importancia, o una importancia que antes no le daban, ¿no? Para Erikson, en 1985, se efectúa un giro al exterior, ¿no? Donde se produce la lucha entre la generatividad versus el estancamiento, siendo la primera significado de una preocupación por ayudar a la siguiente generación por establecerse, desarrollando un interés en los demás o conducta prosocial, lo que un poco podemos apreciar cuando somos padres de hijos adolescentes, ¿no? Nos preocupamos por su futuro y nos preocupamos por su desarrollo. Asimismo, se habla de una crisis de la mitad de la vida, según Elliot Jaques en el año 1963, porque muchos adultos medios sienten la necesidad de cambiar la dirección de sus vidas, lo que se ha comprobado actualmente que ya no es una cuestión generalizada, dado que, como hemos comentado anteriormente, muchas personas que transitan por la adultez media ya se encuentran en una etapa en la cual están en la cúspide de sus propias ambiciones. Entonces, no necesariamente se generan estas situaciones, pero sí ocurre en muchas personas. Muchos experimentan la crianza de hijos adolescentes, ¿no? Mientras otros viven la sensación del nido vacío, ¿no es cierto? La situación en la que los hijos mayores ya se van de la casa. Y deben asumir muchas veces también el cuidado de sus padres cuando definitivamente ya ellos están en una edad avanzada y son los hijos quienes debemos de alguna manera asumir ese rol. La adultez media es una etapa de consolidación de proyectos y expectativas planteadas en la adultez temprana y donde se pone en práctica el bagaje de experiencias vividas para la resolución de problemas con mayor rapidez y efectividad. De otro lado, existe un detrimento de la capacidad física.
la cual no resulta ser tan significativa si es que se cuenta con un estilo de vida que priorice el ejercicio y los buenos hábitos alimenticios. Los estudios longitudinales efectuados han demostrado que no se aprecia una reducción significativa de la capacidad cognitiva de quienes forman parte de la adultez media, en la medida de que su educación y antecedentes impliquen que se continúe con su proceso de actividad creativa y productiva o se continúen ejercitando estas habilidades. Dado que si bien puede existir una menor rapidez o una fluidez menor, de repente existen mecanismos compensatorios que incluso permiten desarrollar la pericia en la actividad desarrollada, convirtiéndose muchas veces en referentes profesionales de compañeros que son mucho más jóvenes. Si bien se identifica una creatividad vívida en personas más jóvenes, es interesante identificar que es en la adultez media cuando se aprecia una mayor producción creativa. Muchas personas a esta edad podemos cuestionarnos algunos logros obtenidos e interesarnos por cumplir metas o sueños postergados. Estudiar esta carrera es, en mi caso particular, el reflejo de esa expectativa.